Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y los que están escuchando por YouTube. Nuevamente reiniciamos estos estudios que estábamos viendo todas las semanas. En esta ocasión me acompaña mi esposa Diana, si querés saludar. Buen día a todos los que nos escuchan en los grupos de WhatsApp y en el canal. Ahí está. Y en esta ocasión vamos a reiniciar. Acuérdense que estamos viendo el Catecismo Ortodoxo de Hércules Colin, pero a la misma vez acompañados del Catecismo de Heidelberg. En el Catecismo Ortodoxo de Hércules Colin estamos viendo la pregunta número 34 y 35. Y creo que en esa es la tuya, es la pregunta número 35 y entonces sería 36. 35 y 36. Para que ustedes, de acuerdo al catecismo que tengan, son las mismas preguntas, no se vayan perdiendo. Entonces estamos viendo este catecismo, acuérdense que estamos viendo esta segunda parte, ¿sí?, del credo del apóstol. Entonces estaba diciendo que estamos viendo este estudio del credo de los apóstoles, y estamos viendo que se trata de Dios y del Hijo, y estamos hablando, no sé si se acuerda, estar haciendo un poco de memoria sobre la redención nuestra. Estábamos viendo la materia de cristología, ¿no? O sea, estábamos viendo cómo Dios se reveló en la historia, ¿no?, por medio del Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo ahora. Lo que me llama la atención a mí es que no sé si se acuerdan este domingo en la prédica, no sé si se acuerdan, digo para los que están ahí en el canal, ¿no? Porque vos te acordás. Este domingo vimos la serie que estamos dando de Primera de Timoteo. Y estuvimos viendo en el capítulo número 3, versículo número 14 al 16. Y el versículo 16 casi que compartimos un poco de este estudio, porque dice: indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Entonces, este domingo estuvimos viendo algo de esto que vamos a ver ahora, que es Dios fue manifestado en carne, o sea, la encarnación del Señor Jesucristo. O sea, entonces, y justo habíamos visto esto el domingo y es lo que vamos a ver ahora en esta semana que estamos iniciando, ¿no? Esta historia de la redención, o cómo Dios se revela a través del Señor Jesucristo y su obra redentora para lograr nuestra redención o nuestra salvación. Estamos viendo un poco lo que es este evangelio mismo, ¿no? Y estuvimos viendo un poco hasta ahora la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la obra redentora. Y estamos viendo paso a paso, conociéndole en esta materia que es insondable, que se llama Cristología, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué vimos? Bueno, vimos un poco de la historia de él, sus nombres. Sabíamos que el Señor está existiendo antes de venir a encarnarse como hijo de Dios. Y hoy vamos a empezar esta materia sobre la cristología, pero de la materia que conocemos nosotros como la encarnación, o sea, y el nacimiento original del Salvador. Esto es lo que nos corresponde ahora. Y le decidimos poner este título: El mediador es el verdadero Hijo de Hombre. Ese es el título que le vamos a poner a este estudio. Ya vamos a ver por qué. No sé qué, como tenés vos en La el pregunta, catecismo, en la pregunta número, ¿cuál es? ¿Me la podés lecturar? la 35. La 35, sí, está bien. Dice, ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María la Virgen? Y La respuesta de una sí, vez. yo voy a poner la otra de acá. Respuesta, que es el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdadero y eterno Dios. Tomó verdaderamente la naturaleza humana de la carne y sangre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, para que juntamente fuese la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos, excepto en el pecado. Sí, yo voy a leer la de Hércules Collins. Las dos son hermosas traducciones. Esta dice algo, yo por eso escucho bien. Esta dice así, la de Hércules Collins. ¿Qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? Respuesta, que el Hijo de Dios
quien es y continúa siendo verdadero y eterno, Dios tomó la naturaleza misma del hombre, de la carne y la sangre de la Virgen María, por medio de la obra del Espíritu Santo, para que además fuera la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. Y da una serie de textos que ahí por ahora voy obviando algunos porque mucho tiempo no hay sobre esto. No sé, vamos a profundizar un poco sobre esta materia, sobre el Señor Jesucristo, que es el mediador, pero para ser el mediador sabíamos que tenía que cumplir un requisito. Vamos a ver cuál es. Es la encarnación. Y la tenemos que ver la encarnación desde, por decir, desde un punto histórico, desde que la Biblia nos muestra y nos relata, cuando vemos el libro o la... Sí, el Evangelio de Mateo y de Lucas, vemos que uno empiezan la genealogía, uno van hasta Adán, otros van hasta Abraham, la genealogía, pero vemos que sí nos muestra la Biblia que de verdad hubo un acontecimiento histórico, que el Señor Jesucristo o Jesús nació, que fue concebido de la Virgen María. No es un cuento, no es un mito, la Biblia nos muestra esto, este acontecimiento que sucedió en la historia. Es un hecho histórico y nadie lo puede negar. Nadie se puede decir, no, que sí, que no. No, sí, hay acontecimientos, hay testigos, hay relatos, ¿sí? Pero que hay más relatos y más testigos, incluso libros seculares que muestran, como lo de Josefo y otros más, que hubo alguien que nació, vivió y murió en la cruz. Entonces estamos hablando de un hecho histórico, ¿sí? Más allá que fuera del cristianismo, no estamos hablando ni siquiera de nuestro, como que nosotros creemos por fe, pero fuera del cristianismo también hay evidencias históricas y libros que de verdad hubo alguien que vino que llamaba Jesús, que murió, que fue flagelado, que murió. Entonces es un hecho histórico que nadie puede, ni siquiera un inconverso, negar. Además hay evidencia que, vamos a decir, que la historia de los filósofos, de Homero, de Platón, no hay tanta evidencia como que existieron ellos como la del Señor Jesucristo. No hay tantos testigos, vamos a decir, como la Biblia misma nos muestra. Es un hecho que nadie puede negar, la encarnación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, o sea, el Hijo del Hombre fue concebido, pero por el Espíritu Santo. Y esto vamos a ver que es una obra misma de Dios mismo preparando otro cuerpo, ¿sí? Pero vamos a ver qué creemos de esto cuando decimos eso, ¿sí? Es importante, porque a lo largo de la historia vemos que hubo, vamos a decir, muchos ataques sobre la persona del Señor Jesucristo. Y después vamos a ver en las fechas de ahora, más de ahora, vemos que los ataques yo creo que son más contra la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo, podría decir, porque algunos dicen, no, Jesucristo vino para prosperarte, Jesucristo vino para sanarte, la obra vino para hacer justicia, vamos a decir, morir por nuestros pecados. Entonces, tenemos que saber entonces que este nacimiento virginal, vamos a decir, está históricamente redactado en la Biblia y esto forma parte del plan histórico de Dios de antes de la fundación del mundo. O sea, ahí creo que van a encontrar en el catecismo que dice que en la parte de Gálatas 4:4, ahí. Y eso significa que... No es para buscarlo, porque yo solamente no son muchos textos, vamos a estar como 2 o 3 horas, ¿sí? Bien. Son... llegado el tiempo y cumplimiento, Dios mandó a su Hijo amado para que, bueno, cumpliera la ley, por eso nació bajo la ley. Entonces, es un estudio de cristología muy largo, o sea, podríamos estar muchísimo tiempo. Los textos que aparecen ahí, Romanos 9:5, ustedes saben que está hablando de que es Dios. Primero Isaías 7:14, que aparecen ahí, ustedes saben que un niño se nos llamado, y Isaías 9:4, todos sabemos que todos esos textos los tendríamos que conocer, que hablan de la promesa de que iba a venir el Señor, ¿no? Ajá. Estoy hablando un poco me estoy tratando de enfocar un poco lo que está tratando de decir este catecismo. El catecismo, la pregunta dice, ¿qué crees cuando dice que fue concebido? Eso es lo que vamos a tratar. ¿Qué creemos nosotros cuando dice que fue concebido por el Espíritu Santo? Y nació de la Virgen María. Esa es la pregunta que está diciendo, ¿qué creemos nosotros cuando decimos eso? Bueno, esto es muy importante porque
el Señor Jesucristo, ahora sí, si vos me hacías el favor de 2 de Samuel, no sé si tenés anotado, Sí. 7, versículo 14, había una promesa, es más, había una promesa antes de esta que vas a leer vos, antes de que vas a leer esta vos, en el protoevangelio, en Génesis 3:15, 15. Dios había prometido Ajá. la venida, sabemos, de alguien que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y así había una promesa, pero una promesa ¿por qué? Bueno, sabemos de qué, que a causa del pecado es que el Señor prometió que alguien iba a venir y solucionar esto, ¿sí? Bueno, no sabemos, con una revelación progresiva se iba dando, aunque todo esto estaba medio oscuro. En el Nuevo Testamento, ese misterio que estaba en el Antiguo Testamento es revelado. ¿Me podés leer ese texto, por favor? Segunda de Samuel 7:14. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Ahí está. Entonces, la promesa del pacto davídico, o sea, este descendiente que iba a venir, tenía que estar bajo qué? Bueno, participar bajo el pacto. De ese pacto, o sea, tenía que venir desde ahí, desde un linaje iba a venir. Acuérdense, como rey iba a venir, participar ese pacto que se llamaba pacto, el pacto davídico es. Entonces, él tenía que venir de ahí. Es más, su naturaleza, estamos hablando de la naturaleza humana, no divina. La naturaleza humana iba a ser como un humano. No solo eso, él iba a tener familia. Es más, iba a tener un linaje, del linaje de David. ¿De dónde iba a venir? Bueno, era de su padre. José provenía De la tribu. de tribu de David. Creo que cuando se hace ese censo que lo están persiguiendo, José dice que provenía de la tribu de David. De la tribu de Judá. De Judá, ¿sí? De la tribu de Judá, o sea, perdón, Del linaje de David. del linaje de David, gracias. Entonces venía de ahí, de los reyes, que iba a reinar como rey. Entonces pertenecía, vamos a decir, este plan de Dios, Salvador, que tenía que descender de ahí. También venía, acuérdense, del linaje también de Abraham. O sea, todas las promesas apuntaban al Señor Jesucristo. Entonces es importante que podamos entender esto. Tanto Mateo como Lucas nos muestran, porque para algunos puede llegar a ser aburrido, pero muestran lo que es el linaje. Tanto como Mateo como Lucas nos muestran este linaje. Uno se remonta hasta, ya dije, hasta Abraham, y el otro se remota, creo que hasta Adán. Pero mostrándonos que Jesucristo, o sea, Jesús tenía un linaje, una descendencia humana que iba a venir. O sea, sí, acuérdense, estamos hablando de Jesús, o sea, el hombre, ¿sí? Prometido. Estamos hablando de el verdadero, o sea, el Hijo del hombre, este prometido. No estamos hablando del Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, tenemos que saber que ya era eterno. Amén. Ahora, ¿cómo le podría explicar? Para poder entender todo esto, o sea, vamos a decir, de esta materia, tenemos que estudiar algo que se llama, creo que lo tengo por acá atrás, o lo tenía por ahí, no me acuerdo. A ver, no sé. Creo que es esto, que la unión hipostática, ¿sí? Que forma parte de la teología sistemática, que está organizado por temas, tratamos ese tema, pero acuérdense que la unión hipostática en sí toca una persona y dos naturalezas, ¿sí? Una persona, el Señor Jesucristo, y dos naturalezas, una la divina y la otra la humana. Bueno, estamos tocando la humana. Es vital que no nos desviemos, porque si no me decís, pero ¿cómo? Era Dios y entonces no, estamos hablando de la humanidad. Eso es importante. Entonces es importante que no nos perdamos eso. Nuestra confesión bautista del año 1689, en el capítulo número 8, no sé si lo tenés vos, si no lo leo yo, léelo vos como quieras. Si lo tenés, como capítulo... quieras, 8 de Cristo el mediador. Sí, es en el punto número... Es largo, tengo que leer el punto número 2, hasta una parte. Léelo tú que sí sabes. Bueno, dice así. Confesión Bautista del año 1689. Sería capítulo número 8 de Cristo el Mediador. En el subpunto número 2 dice lo siguiente: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios
verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecados, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Bueno, tenemos un texto, si querés buscarlo, Hebreos capítulo 10, versículo 5. En una parte donde habla llegado el tiempo, o sea, aparece Gálatas 4. Tenés Hebreos 10:5. Sí. Igual hay tiempo. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me preparaste un cuerpo. Ahí está, gracias. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, entonces esta porción que estamos viendo de que Dios le preparó un cuerpo Al Señor Jesucristo. al Señor, o sea, a su Hijo, ¿no? Para que naciera. Entonces estamos viendo estas dos naturalezas que se unieron, según la confesión, en una persona. Es largo de entender, es una materia hermosa y complicada a la misma vez, ¿no? Pero es una persona con dos naturalezas. Ya vamos a profundizar. Bueno, voy a tratar de profundizar un poco porque creo que tengo bastante apunte acá, para decidir anotar otras cosas aparte para poder entender un poquitito más sobre esta materia de la cristología. Cuando hablamos, vamos a decir, estas dos naturalezas, o dos naturalezas, estamos viendo de una esencia o sustancia, o sea que estamos ahí, pero no que se mezclan a sí mismos, la misma confesión lo dice, no que están mezcladas, son dos naturalezas que están separadas, o sea, a sí misma, ¿sí? Es una persona con dos naturalezas en sí misma, ¿sí? Y esto teníamos que ver la materia que es la unión hipostática. Creo que se subió ahí arriba, hay muchos estudios en internet que podrían indagar de pastores de sana doctrina, buenos libros de esos, ¿sí? Pero es algo complejo como estudiar también la materia de la Trinidad. Es una materia compleja, pero en sí es así. Es como la materia, no sé si se acuerda, acá habla algo así como tanto la persona, la naturaleza humana como la divina no se mezclan. Es como cuando hablamos de la Trinidad. Estamos hablando de entre sí mismo, o sea que es una sustancia que subsisten entre sí, son diferentes, pero no se mezclan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Bueno, acá lo mismo, la naturaleza humana no se mezcla con la divina, es algo que nosotros creemos, o sea, por fe. Amén. Bueno, es así, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y subsisten entre ellos y son una sola esencia. Bueno, lo mismo el Señor Jesucristo. Está una persona, está la naturaleza divina y la humana. No es como por ahí dice una verdad, eso que por ahí dice, no, verdaderamente Dios yo lo escuché que decía 50% hombre, 50% Dios. Eso, no es así 50% hombre y 50% no. Podríamos decir que es verdaderamente Dios
y verdaderamente hombre, algo así, ¿sí? Pero no es que 50 y 50. Escuchen, esto es importante que podamos entender, porque la otra vez estábamos hablando en el estudio o en la prédica. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a lo largo de la historia de la iglesia hay un libro ahí que no me acuerdo cuál es de Joven, que tengo de Cristología, cómo la iglesia luchó contra esta materia, o sea, contra, vamos a decir, el ataque, bueno, siempre Satanás fue el ataque a Jesucristo. Y una de las cosas, vamos a decir, busca borrar quién es el Señor Jesucristo y o transgiversar quién es el Señor Jesucristo y cuál es su obra, ¿sí? Entonces, pero una de las cosas que la iglesia atacó fue, o perdón, luchó fue contra Arrio, y lo que decimos siempre hoy seguimos luchando, y quienes aquellos que niegan, vamos a decir, esta, podríamos decir, naturaleza divina, y también la Trinidad, son quién? Bueno, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, vamos a decir, cuando si tenemos que estudiar esta materia y decir, vamos a decir que fue, estamos hablando de la encarnación también, el hijo de Dios, o sea, ellos dicen de que no, que el Señor Jesucristo no es Dios. ¿Sí? Entonces es importante que podamos entender esto, porque ellos rechazan esta doctrina de que de Dios, o sea, la encarnación de Manuel con nosotros. Entonces es importante que podamos entender. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice que debemos probar los espíritus, a ver si proviene de Dios. Entonces es importante que estudiemos y profundicemos. Este es uno de los primeros estudios que vamos a ver, Señor Jesucristo. De acá en adelante vamos a seguir viendo otros más. Pero la iglesia ha combatido contra Arrio, contra el docetismo. El docetismo también podríamos decir que decía que Jesucristo tenía solo un espíritu, pero decía como que no tenía cuerpo. No se puede entender. O sea, de alguna forma es como era una aparición. Pero eso es imposible, porque en una parte aparece el Señor que dice que estaba comiendo. Entonces, porque algunos dicen no, que se apareció por ahí, que era un espíritu que aparecía. Se apareció por la puerta y se pasa a vosotros, que no tenía cuerpo. Bueno, pero vemos que lo que quiero decir es que la iglesia tuvo que combatir continuamente con la persona de Jesucristo, que era, debemos tener en claro eso para definir bien. Los gnósticos decían, podríamos decir, eran otros que la iglesia luchó, que Dios no podía tener, vamos a decir, un cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y la carne es mala, la materia mala. Entonces decían, no, era un espíritu, pero sin cuerpo. ¿Por qué? Porque no se puede encarnar Dios en un cuerpo que es pecaminoso. Por eso vemos que Dios sí preparó un cuerpo, pero sin pecado. Eso es lo que, por eso que ellos decían, no, todas estas filosofías gnósticas provenían de los griegos, y vos sabés, sus filosofías diciendo de que el cuerpo era malo. Claro, el cuerpo es malo, pero sabemos, pero no que siempre fue malo. El hombre hizo malo a causa del pecado. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Y así vamos a decir, hasta cuando los credos empezaron, o sea, hubo concilio y muchos credos combatiendo, vamos a decir, con todos estos, vamos a decir, herejes que atacaban a la persona del Señor Jesucristo. Los testigos de Jehová son otros más. Vamos a decir, o algunos creen, vamos a decir, dicen, bueno, Jesucristo es Dios, pero si ustedes los ven, dicen Dios, pero acuérdense, le pregunta y dice, pero Dios con minúscula. Pero eso es imposible, porque el Dios con minúscula solamente le pertenece a Satanás, dice el Dios de este siglo. ¿Sí? Entonces es así. Ellos dicen, bueno, es un Dios con minúscula. Es imposible, porque en 2 Corintios eso se le dice a Satanás nada más. Entonces siempre se ha tratado de atacar, vamos a decir, la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Después vamos a hacer la obra también. Hay otros como los eutoquianos también, que ellos también negaban, vamos a decir, que Señor Jesucristo fuera tomado, vamos a decir, de la sustancia de la Virgen María. O sea que no podían hacer de la carne, que no fuera concedido, vamos a decir, de María.
Y así podíamos encontrar un montón así de doctrinas que atacaban. Por eso que o sea, esta clase de catecismo está, acuérdese, adaptado a esa época. En esa época estaban todas esas clases vamos a decir, de ataque Las contra la dudas, persona. claro. Y por eso que tenemos todos estos documentos históricos, ¿no? Ujú. Y ellos atacaban vez tras vez la persona del Señor Jesucristo. ¿Mm? Yo voy a tratar de hacer un resumen esto. Entonces, ¿qué creemos entonces cuando estamos hablando de esto, de esta pregunta que dice, la pregunta número, ¿qué crees cuando dice que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? Bueno, la pregunta que nos dice, ¿creemos qué cosa? Que el Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, acuérdense, ahí está hablando de qué, de la naturaleza Divina. divina. Dice que tomó esa naturaleza, Ujú. una naturaleza misma de hombre, de la carne, de la sangre de la Virgen María, Ujú. por medio, escuche, de la obra del Espíritu Santo, para que además fuera la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos en todos, pero sin pecado. Se tenía que cumplir esa promesa. Sí. Entonces, ¿qué está hablando acá? Bueno, ¿qué creemos? Bueno, que el poder del Espíritu Santo que operó, eso es lo que está hablando, en la Virgen María, lo que hizo ahí, vamos a decir, lo vamos a parafrasear. El poder del Espíritu Santo no necesitó lo que nosotros conocemos como el semen. Necesitamos el semen y se necesita el óvulo de la mujer. Bueno, ¿qué creemos eso? Bueno, creemos que el Espíritu Santo, o sea, lo que hizo que se desarrollara, vamos a decir, que ahí adentro, una creación nueva, Amén. y se formara. ¿Y esto cómo es eso? Bueno, amados, estamos hablando de una obra milagrosa. Milagrosa, así ¿Cómo es es. posible? Dirá, eso es imposible para el hombre, porque con el principio Dios creó al hombre y lo creó de la nada. Así Y es. puedes volver a hacerlo de nuevo. Así es. Así como lo creó al hombre sin pecado, creó otro Adán de la nada. Ujú. ¿Sí? O sea, hizo así que solamente fue como el recipiente donde está. Hay un texto que, escuche, este texto, cuando yo estuve estudiando una noche, yo no estoy diciendo que sea ortodoxo, déjame buscar Salmo 139. No estoy diciendo que sea ortodoxo yo con este texto, pero sí decimos de que yo creo que por ahí está, como la Biblia del Señor Jesucristo dice que toda la Biblia, o sea, incluso los salmos hablan de él, yo estaba buscando y decía una parte, bueno, Señor, aunque está hablando de una parte del salmista de él, yo creo que también tiene una parte profética que está hablando del Señor Jesucristo. No sé si la has encontrado, ¿querés Sí, leerla? Salmo 139, versículo 15 en adelante una parte. Sí. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todos mis miembros que fueron luego formados, cuando aún no había ni uno de ellos. Aunque el Señor yo creo que está hablando, ahí el salmista está hablando de él, yo creo que también está hablando del Señor Jesucristo. Él dice que los salmos hablaron de él también, Claro, los entonces. salmos hablaron de él. Pero yo creo que el texto, si podéis ir a hebreo, el texto que más hace referencia a esto, ahora sí, esto es algo, o sea, que lo que la Biblia dice en Hebreo capítulo 10, Ujú. versículos 5 al 10, si podéis leerlo, si no, yo te lo leo. Sí, Hebreos Hebreo. capítulo 10, versículos 5 al 10. Ujú. Quizás este texto sea más claro sobre la encarnación del Señor Jesucristo. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, yo vengo. En la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas que ofrecen según la ley. Entonces él dijo, he aquí, vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo, perdón, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez sola.
Ahí está, creo que ese texto es más claro, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, para ir redondeando, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Bueno, escuche, creo que lo que hizo el Espíritu Santo es que el niño, el Señor Jesús, cuando era chico, como Ujú. bebé, se desarrollara o creciera como un niño normal. Ajá. Pero esto es importante, pero la naturaleza humana, escuchen, fue heredada de la Virgen María. Esto es Ujú. importante, porque algunos dicen, bueno, creyó ahí nada más, solamente salió, era Dios. Claro, así sería muy fácil todo, ¿sí? Pero quiero que entiendan, la naturaleza, o sea, él fue, lo que heredó de María es la La naturaleza humanidad. humana. ¿Por qué? Ajá. Porque usted lo vea que comía, Claro. se cansaba, el Señor tenía que dormir, Y es que quizás se reía. pastor tenía que ser humano para que pudiera cumplir con esas demandas de la ley. Exactamente, muy bien. Cuando agarramos, yo creo que tengo una parte acá, voy a sacar, no le voy a sacar, pero bueno, tengo una parte de la exposición de la Confesión de Fe Bautista en 1689, creo que de Samuel Waldron, hablando de Cristología, en una parte, porque es amplio esto, ¿no? Cuando hablamos de Cristología, pero en una parte él dice así, hablando de quién es Jesucristo, o sea, dice así, la persona de Cristo. La doctrina de la persona de Cristo dominó la atención de la iglesia durante sus primeros 8 siglos. Esto muestra cuán importante es para la iglesia cristiana, una razón por la que requirió tanto tiempo el que la iglesia formulara claramente la doctrina de la persona de Cristo es el hecho de ser uno de los misterios de la fe. Un cristiano puede no dar una respuesta sencilla a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Debería decir que es Dios, pero no solo debe decir eso, debe decir también que es hombre. Pero no solo debe decir que Cristo es Dios y hombre, debe decir que es Dios y hombre en dos naturalezas distintas. Sin embargo, solos en una persona. Ese es el misterio. Esto es lo que vimos el domingo. Ujú. Entonces, esta materia, vamos a decir, es una materia muy amplia de poder entender. Más adelante, él empieza a hablar sobre una frase que hizo Anselmo, que es cur deus homo, o sea, ¿por qué se tuvo que encarnar? Y esa es la pregunta que me gustaría hablar. No sé si lo entra dentro de acá, pero yo lo voy a introducir, porque si estamos hablando de Cristo y estamos hablando de la encarnación, dentro de un rato en la pregunta siguiente, así que ¿cuál es el beneficio? Pero excúseme, me voy a adelantar porque ya que lo tengo acá, antes de dejarlo, tenemos que considerar si Jesucristo se encarnó, si Jesucristo vino a tomar un cuerpo. Bueno, la humanidad podría decir, bueno, si nosotros no lo negamos que vino Jesucristo, ¿quién lo niega? Hay gente en sus familiares quizá que no niegan que Jesucristo se ha encarnado, ¿no? O que Jesucristo vino, no hay ningún problema con eso. El asunto es por qué vino y la humanidad debe creer esto. Porque hay un beneficio que vamos a ver dentro de un rato que nos beneficiamos. Entonces, hubo muchas controversias. Una pregunta que se levantó era que cuando Anselmo en el siglo XI escribió el tratado que se hizo en esa época, Cur Deus Homo. O sea, la pregunta que se hizo en el siglo XI era, ¿por qué Dios se hizo hombre? O sea, Ujú. todos creemos que se hizo hombre. Sí, sí, pero ¿cuál es? Que vino a prosperarnos, vino a solucionar los problemas, o es un maestro más de sabiduría que nos da un buen ejemplo. Algunos se han atrevido que decían, no, que era un loco. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, ¿quién creéis que vosotros que soy yo? Esa es la pregunta. ¿Quién creen? Bueno, algunos dicen, Señor, que eres un profeta. Y Pedro que dijo, tú eres Eres el Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Y eso es sobre esa roca en la que está edificada la iglesia. Esa es la pregunta que se hizo ahí. Entonces el propósito de Anselmo era mostrar que Dios se hizo hombre porque era necesario. Pero ¿necesario para qué? Lo que vamos a salvar es por qué fue necesario esto, amado. Bueno, fue necesario para salvarnos a nosotros. Para eso vino el Señor. Para eso descendió, para rescatarnos y salvarnos, para poner por nuestros pecados, para ser nuestro sustituto y después nuestro mediador entre Dios Padre.
Era el único, tenía que ser Dios y a la misma vez hombre. Así tenía que ser porque Dios así Él lo planeó. Ese es el propósito de por qué Dios se encarnó. ¿Por qué era necesaria? Porque era necesaria y sigue siendo necesaria la expiación. ¿Qué es la expiación? ¿Qué es la propiciación? Bueno, es necesario porque la paga del pecado de Dios dijo es la muerte. ¿Y quién fue que ofendió a Dios? Fue el hombre. Pero un hombre natural no puede hacer expiación por los pecados porque la expiación tiene que ser santa, sin pecado, perfecto. No se puede. El hombre tiene que morir. Pero dice, ¿va a morir? Pero si ya estás contaminado, no sirve. Quiere un olor fragante. Sacrificio perfecto. Tiene que ser un hombre que no cometió pecado. ¿Hay alguno sobre esta tierra? Por eso se puede entender, tuvo que prepararse mismo un cuerpo, un cordero. Él dijo, yo como dijo Abraham, dijo, Dios, o sea, como que le dijo, Dios proveerá. Dios proveyó un cuerpo y Dios proveyó, como le dijo. Salvador. Así es, y es por eso, ¿por qué? Porque es necesaria la expiación para calmar la ira de Dios. ¿Qué es esto? Calmar la justicia de Dios. Y eso es el problema que muchos no tocan. ¿Cuál es? Que Dios está irado. Justicia necesita ser aplacada. Pero como hoy se predica, Jesús te ama mucho. Dios tiene un plan maravilloso y no se muestra por qué todo esto a materia de cristología es importante ver todo el trasfondo que hay, todo el plan de redención como Dios mandó, preparó antes de la fundación del mundo y llegado un tiempo manda a su Hijo amado acá. Entonces es importante que entonces el Espíritu Santo lo que hizo que dentro, vamos a decir, del vientre de María se pudiera desarrollar, pero el que nació dentro fue un hombre natural que estaba y eso es importante. Ustedes si van a Mateo creo 1:21 se dice que nació un Salvador, pero ¿un Salvador para qué? Un Salvador para quitar el pecado del pueblo. Para eso vino, para eso se le preparó un cuerpo. Entonces, por eso es que teniendo fíjese que es tan hermoso el Señor que todos los domingos, los estudios, casi siempre, yo decía, habla Señor, y si estaba pensando, mire, yo le voy a ser sincero, le voy a abrir mi corazón, decía, Señor, casi siempre coinciden las cosas, casi siempre hablan, no parece que coinciden. Yo digo, ¿será así? No, es que siempre estamos hablando de Cristo. Es que se saca a Cristo, no hay nada. Cuando estabas con los salmos igual, ¿no? Los salmos también, hablaba de las cosas de Cristo y cualquier cosa que hablaba estaba hablando de Hebreos, siempre parecía que coincidía. Se encajaba perfecto con el sermón. Porque ¿qué hablamos este domingo? Estábamos hablando de que la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, pero ¿cuál era el texto que leí? Dios fue manifestado en carne. Y lo que estamos viendo ahora, justamente que Él se manifestó en carne. ¿Para qué? Como dice 2 Corintios 5:21, el justo por los injustos. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está, y es para eso. Entonces nosotros tenemos que entender eso, vamos a decir, ese oficio que asumió el Señor Jesucristo. Por eso que tuvo que nacer bajo la ley, ¿sí? Cumplir la ley, una vida santa en nuestro lugar. Y mira, ¿por qué una vida santa? Porque es humano, vivir a nuestro favor, por eso me santifico. Pero santifico para nosotros. Así es. Apartarse, cumplir una vida y la cumplió perfectamente. Ahora también que eso nos correspondía a nosotros, no lo podíamos hacer, pero también cumplió cumplió las demandas de la ley. ¿Cuál era? La paga de nuestros pecados tenía que morir. Él llevó y sufrió, y fue hecho pecado, o sea, él cargó los pecados en él, como dice 2 Corintios 5:21, y la maldición, como dice Gálatas 3 versículo 13. ¿Sí? Nos redimió de esa maldición. La humanidad está bajo la maldición de la caída y del pecado. Es así. La única forma de recibir una bendición, como dicen por ahí, es venir a Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Esa es la verdadera bendición que tenemos. Entonces es importante que podamos entender, el Señor Jesucristo vino para eso, para soportar, podríamos decir, no solamente, amado, escuche, usted podrá ver al Señor los sufrimientos terribles en su cuerpo, pero Él sufrió los terribles
dolores y aflicciones, podríamos decir, en su Espirituales alma. también, claro. ¿Sí? Él sintió en su alma el dolor, Padre, ¿por qué te apartas? No solamente en el cuerpo, sino en el espíritu sintió eso, lo que es que le carguen a él. Pero lo bueno, amados, que él murió y resucitó al tercer día. Amén. Y eso Gracias, le Señor. gustaría hablar dentro de un ratito, que ese beneficio tenemos nosotros. Pero no nos olvidemos esto, entonces. ¿Qué vimos hasta ahora? Bueno, que el Señor cumplió esta promesa que iba a venir este hijo de David, este descendiente. ¿Quién era? Que iba a venir el Señor Jesucristo. No sé si tenés Hebreos 4:15 para ir para leerlo, pero tenemos que ver que Él fue sin pecado. ¿Tenés Hebreos 4:15? No. Sí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. Entonces, vamos a pasar a la pregunta número 35. ¿Qué dice esa pregunta? También la 36 y dice, ¿qué La fruto sacas de la santa concepción y nacimiento de Cristo? Respuesta, que es nuestro mediador, y con su inocencia y perfecta santidad cubre mis pecados, en los cuales he sido concebido y nacido, para que no aparezcan ante la presencia de Dios. ¿Qué fruto dice ahí, no? En esta dice el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, dice lo siguiente: ¿qué beneficio o qué fruto? ¿Qué beneficio obtienes de la santa concepción y nacimiento de Cristo? Respuesta, es muy parecida a la que leíste. Que Él es nuestro mediador y con su inocencia y perfecta santidad cubre mis pecados en los que fui concebido, para que no vengan ante los ojos de Dios. Esto es una excelente noticia, no sé para usted, pero de verdad es una excelente noticia porque el beneficio, el fruto que tenemos, ¿cuál es? Bueno, el perdón de nuestros pecados, amados. O sea, como dice ahí, con su inocencia, su perfecta santidad, dice ahí que cubre mis pecados. Cubrir, no sé si se acuerdan ustedes, creo que, yo no lo tengo acá en el estudio, pero creo que es, me lo acuerdo por unos estudios que vi, creo que es Primera de Juan capítulo 2, si no me equivoco, a ver que lo chequeo. Sí, dice así. Voy a leer del versículo 1, pero es el 2 que quiero leer. Hijitos míos, estas cosas os escribo, y lo vine diciendo antes, fíjese, voy a leer desde el 1, desde el 1 de Juan 1:8 a 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, para que tengan un contexto, porque para poder tener este beneficio nosotros debemos confesar nuestros pecados. Si yo lo leo así, no va a tener ningún sentido, pero yo leo de 1 de Juan 1:8 a 1 de Juan capítulo 2, son 3 o 4 versículos nada más. ¿Sí? 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 en adelante. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo número 10. Si decimos que no hemos pecado, les hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces la Biblia nos dice y nos informa que nosotros somos malos, nosotros somos pecadores. Si decimos no tengo pecado, entonces de alguna forma estamos haciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice sí, que nosotros tenemos pecado. Por eso vino su Hijo amado a morir por nosotros. Y acá está, en el capítulo 2, después que sigue, versículos 1 y 2, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el 2, acá está: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese todo es por toda lengua, raza, nación. No es una salvación universal, para que se pueda entender. Entonces esa es la propiciación, ¿sí? Esta propiciación, fíjese lo que dice acá, en la respuesta. ¿Qué beneficio? Él es nuestro mediador y con su inocencia y perfecta santidad cubre mis pecados, ¿sí? Entonces la propiciación, ¿acuerdas que se hacía ese sacrificio, caía la sangre? Bueno, Él hace propiciación, Él calma, aplaca la ira de Dios. ¿No? Sí. Entonces, ¿se acuerdan ese joven, ese hombre que estaba, decía, oh Señor, yo diezmo, yo hago aquello? Y estaba un fariseo lejos que no se levantaba, ni se atrevía a levantar la mirada
y decía, séme a mí propicio. ¿Y pero qué la otra palabra? Pecador. El pecador, decía. El pecador, decía. Él reconocía como ese que estaba en la cruz, que reconocía que era un pecador, ¿sí? Amén. Él reconoció, incluso antes de morir, como vemos en el devocional que vos lees todos los días. Entonces, eso es lo importante. Dice, ¿cómo me puedo, dice la confesión, perdón, este catecismo, qué beneficio o fruto? Bueno, el beneficio es que yo puedo recibir el perdón de mis pecados, puedo ser justificado. Ah, pero hay un requerimiento para esto, debo creer. Pero no, sí creo que Jesucristo murió. Yo conozco muchas personas que creen, se emocionan por él, pero eso no es fe. Fe verdadera cuando yo me veo a mí mismo como un pecador, veo la santidad de Dios mismo. Dios mismo descendió, acá se tomó un cuerpo, vivió una vida santa. Cuando usted entiende que vivió en su lugar, murió, vivió una vida santa y murió para que yo sea salvo, entonces yo debo correr ahí. Ya la vida de la persona no es la misma. No, no es lo mismo. O sea, ¿por qué? Pues yo entiendo que dice aquí que fui concebido para qué? En pecado. Eso. ¿Y qué pasa? Acuérdense, como dice ahí, tarde o temprano, el hombre, como dice ahí, dice, para que no vengan ante mí ante los ojos. Tarde o temprano, si usted, cuando muera, cuando venga el Señor, sus pecados, si no fueron perdonados, no fueron justificados, van a estar ante la presencia de los ojos de un Dios santo. Pero si usted ahora va a Jesucristo, puedo tener perdón de pecados. O sea, ¿cómo? No que si no hubiera, ¿cómo si no hubiera cometido pecado? Como justo. Como justo, ¿sí? Significa que usted ha sido absuelto, perdonado. Cuando Dios lo vea, va a ver la santidad de su Hijo en usted. No tiene ningún pecado. Él ha borrado las rebeliones. Él ha tirado a los fondos del mar. No es como nosotros. No se acuerda más. Amén. Dice Romanos 8, ¿quién lo acusará? Dice Romanos 8.1, dice, ninguna condenación está para los que están en Jesucristo, que no andan conforme a la carne. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, principado, potestad, ni siquiera la misma muerte. Entonces el beneficio que tenemos al creer esta doctrina, por eso es importante la doctrina esta. ¿Se acuerdan la pregunta número, creo que era 17 que habíamos visto? Yo no me acuerdo si la pregunta, no sé cuál es la tuya, no sé si es la 17, yo la tengo. O, el 18. ¿Tienes este mediador? ¿Tienes este mediador en la tuya? Sí. Porque él debe ser también un verdadero Dios. ¿Cómo es la tuya? ¿Para qué? Yo tengo la 17. A ver cuál es la tuya. La 18 dice, ¿mas quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Y la 17 que dice, ¿por qué él debe ser también verdadero Dios? Para que por el poder de su deidad pueda soportar en su carne el peso de la ira de Dios y pueda recuperar para nosotros y pueda restaurarnos esa justicia y vida que perdimos. Para. A ver, el hombre, deme el hombre, esa es la 18 tuya. Mas ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Respuesta, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y perfecta redención. Ahí está. Y es el 16, acá. ¿Por qué es necesario? Porque estamos viendo la naturaleza del hombre. ¿Por qué es necesario que sea verdadero hombre? Ve acá está, pregunta 16. ¿Por qué es necesario que sea verdadero hombre y perfectamente justo también? Dice, ¿por qué? ¿Querés leerlo o lo leo? Dice, porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado, y porque uno que en sí mismo sea pecador no puede pagar por otro. Ahí está, ahí se resumen todo. ¿Por qué es necesario entonces esta encarnación que estamos viendo? La pregunta número 16 o 17, que ya la vimos, dice, ¿por qué? Porque la justicia de Dios requiere que la naturaleza humana que ha pecado, que pague, porque la paga del pecado, ¿qué? Es la muerte. Y entonces es así, pero lo sucede que un hombre no puede pagar porque es pecador. Por eso se necesitó un cuerpo así santo. Si muere es merecedor de la muerte, entonces decía, no. ¿Cómo podríamos decir la pregunta, un pecador impío redimir a otros? ¿Qué justicia le puede otorgar? Ninguna. Por eso que vemos que estuvimos viendo el domingo que lo resucitó al tercer día, porque el Señor, ¿qué?
y se fue justificado, se agradó de todo eso que dijeron, esos cargos que él tenía, que eran mentiras, que todo lo que él dijo que era Dios era verdad. Este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Y dice Romanos 4:25 que lo resucitó para nuestra justificación, para que todo aquel que crea en él sea salvo y no se pierda. Amén. Este es el beneficio que tenemos nosotros. La pregunta está como siempre en Juan capítulo 11:25. ¿Crees esto? ¿Mm? ¿Te acordás? No. Dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esa es la pregunta. ¿Crees esto? Porque la obra ya ha sido hecha en la cruz, en esa sangre que fue derramada para cubrir, quitar el pecado de aquellos que ejercen fe en él. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, mismo trono de gracia, le agradecemos, Señor, porque, Señor, hemos creído, Señor, porque usted, Señor, nos ha dado fe, nos ha dado arrepentimiento, Señor, para venir, Señor, a la cruz, Señor, y creer, Señor, en ese, Señor, en ese sacrificio que se llevó en la cruz, Señor, en esa encarnación, Señor. De verdad que creemos que, Señor, que usted es una persona, Señor, dos naturalezas, Señor, tanto el Dios, Señor, y como hombre, Señor. Gracias, Señor, porque usted ha provisto, Señor, usted exige esa justicia y ha provisto esa misma justicia, Señor. Agradecemos eso, Señor, porque esa salvación es por gracia, por medio de la fe. Gracias, Señor. Como siempre decimos, amén. Amén. Gracias, pastor, por el estudio. Gracias, gloria a Dios.